Muy buenos días para todos, bienvenidos a una edición más de entrevistas con Market Data. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a estar hablando de la comunicación, las estrategias de comunicación y para ello vamos a estar conversando con Claudia Palazón, ella es estratega de comunicaciones, a quien ya le quiero dar la bienvenida. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, bienvenida a Market Data TV. Muchísimas gracias por invitarme. Genial. Bueno, Claudia, queremos saber o que nos explique un poco cómo definís hoy vos a la comunicación estratégica y cuál es un poco la diferencia como una comunicación tradicional, ¿verdad? ¿Cómo podemos definirla hoy por hoy? Bueno, la comunicación estratégica es el uso de la comunicación para cumplir un objetivo corporativo, ¿verdad? O ya sea institucional o de cualquier tipo de organización, no necesariamente pública ni privada, sino que en general, ¿verdad? Y ¿cuál es la característica que tiene? Que tiene, utiliza o puede utilizar todas las otras clases de comunicación. Es como la mamá de las comunicaciones, ¿verdad? Ujú. Porque justamente es estratégica, entonces, dependiendo del objetivo que se quiera llegar, puede ser, utilizarte en un momento determinado la comunicación interna, la externa, la digital, etcétera, ¿verdad? Para ir llegando al objetivo que se determinó en una institución, en una organización, ¿verdad? Esa es como que la particularidad que tiene lo que es todo lo que es comunicación estratégica. Ujú. Perfecto. Cuando hablamos de comunicación corporativa, ¿cómo podemos definirla, digamos, y cómo estamos en relación a eso a nivel general? Ujú. La comunicación corporativa, o sea, como bien lo define, es del cuerpo, ¿verdad? O sea, lo que se comunica es la identidad y la propuesta de valor que tiene una empresa sobre todo, ¿verdad? Y empieza, por eso mismo empieza como que desde el vamos, desde los valores, la cultura, la gente, el equipo de trabajo, y eso es lo que se va construyendo y llega a la comunicación externa. O sea, el conjunto de todo ese cuerpo, digamos, en eso consiste la corporativa, ¿verdad? Sí, es la que afecta directamente al sector empresarial, ¿verdad? El privado empresarial, ¿verdad? Y se, a nivel país se identifica más sobre todo en lo que es externa, la comunicación externa, la gente asocia mucho a lo que es publicidad, PR, ¿verdad? Que es relaciones públicas, ¿verdad? Pero la particularidad que tienen esto, utilizar estas formas de comunicación, primero que son tradicionales, históricos, ¿verdad? De hecho, la publicidad apareció primero que todo lo que es esta línea de la comunicación estratégica, es que ayuda a comunicar en momentos o en eventos puntuales Sí. y no hay una continuidad del proceso, ¿verdad? Entonces ayuda para un congreso, el lanzamiento de un nuevo producto, ¿verdad? En la fiesta de fin de año, etcétera, ¿verdad? Pero son así puntuales y son como suelo decir, sin ánimo de vender, ¿verdad? Es como tirar fuego artificial en un momento, en una boda y se acabó, ¿verdad? Y de repente es muy costosa versus la ganancia que tiene. Entonces ahí es donde viene la propuesta de la estrategia de comunicación, donde te ayuda a tener un proceso sostenido, planificado en el tiempo, donde a veces vamos a utilizar una acción de PR, a veces vamos a utilizar una campaña publicitaria, pero a veces necesitamos hacer otras estratégicas, ¿verdad? Por ejemplo, activar cabildeo, que es otra de las herramientas de la estrategia de comunicación. A veces vamos a tener que trabajar o en paralelo trabajamos, ¿verdad? Con la comunicación interna, en paralelo las redes sociales que todo el mundo lo comprende muy bien, ¿verdad? Entonces, el estratega de comunicaciones es lo que hace es desplegar todo el abanico de alternativas y las va trabajando a lo largo del año, ¿verdad? Ujú. Esa es la diferencia que es sustancial en términos de inversión que puede hacer una empresa, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Contrato a una agencia de PR, contrato a una agencia de publicitaria, ¿verdad? Y también podemos convivir todos, ¿verdad? Pero tiene que haber alguien que entienda, que coordine qué es lo que vamos a hacer con todos estos equipos de trabajo, ¿verdad? Ujú. Perfecto, ahí quería consultarte un poco justamente.
Esto se trata de un proceso de más largo plazo, digamos, ¿verdad? No necesariamente, por ejemplo, cuando una empresa tiene un evento particular y solamente para ese evento planifica algo, sino que esto es una estrategia a lo largo del año y años, ¿verdad? Claro. Para la empresa. Claro, de hecho tiene que ver por eso con los objetivos corporativos, no necesariamente, también puede ser anuales, ¿verdad? Porque después se traducen, obviamente, un plan de acción se traduce en años, ¿verdad? Pero es un objetivo corporativo, por ejemplo, soy un grupo empresarial que adquirió o fue financiado recientemente, ¿verdad? Entonces quiere asentar su posicionamiento en el mercado. Ahí tiene que aparecer una estrategia de comunicación porque la oferta de la publicitaria y PR nuevamente, o incluso lo digital, otra vez se focaliza todo en un evento, en un momento, pero en realidad fue todo un proceso llegar a ese trabajo, ¿verdad? Entonces, todo eso debe ser comunicado y continuado. Otra cosa que está ocurriendo mucho ahora es las fusiones, muchísimas fusiones. Ayer, por ejemplo, vi unas fusiones que me sorprendió, no solamente del sector financiero, sino también farmacéutico. Como Total. para darte la idea de que empiezan a funcionar, y claro, porque nos estamos desarrollando, estamos en un auge de país, estamos de moda, ¿verdad? Paraguay está de moda. Entonces, el objetivo no es más solamente el del momento, el del año, el del trimestre, sino que es corporativo, a Ujú. dónde se proyecta la empresa, ¿verdad? Claro. Entonces, sí se trata de un proyecto que se traduce en un año, ¿verdad? Como mínimo de trabajo, ¿verdad? Porque realmente hay que mover estructuras internas e impactar al grupo de interés, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál sería, si podés nombrar, el error más frecuente que se suele cometer cuando uno quiere emprender una estrategia o está en medio ya de una estrategia o va a empezar? ¿Cuál es el error, si puedes, más común? Es la inmediatez, creer que son procesos inmediatos y otro error muy frecuente es no haberse tomado el tiempo de entender cuáles son los grupos de interés o a quién realmente yo le quiero afectar, que no siempre es el cliente directo, ¿verdad? No siempre es, voy a hacer toda esta estrategia para vender más, para tener más, porque al hablar de la comunicación, por un lado la corporativa y todo lo que es estrategia es una visión más integral, más, una visión macro de la organización, ¿verdad? De la empresa. Entonces, no debe, la visión no tiene que ser acotada solamente a este público de interés, ¿verdad? Que es un error común. Y la otra es, yo si hago tal acción, tal iniciativa, tal emprendimiento, voy a tener este resultado directo. Y no, son, lo que se pueden son, algunos son activos directos, pero también son activos intangibles, ¿verdad? En cuanto a los indicadores, ¿cuáles son un poco los indicadores clave que podés identificar para saber si la campaña estratégica fue o tuvo ese impacto positivo esperado? Bueno, ¿cuáles son un poco esos factores que de por ahí tenés en cuenta, ¿verdad? Algunas formas de medir, porque dentro de todo tiene que poder ser medible, ¿verdad? Las acciones que se hacen, ¿verdad? Algunas son directas, que son, bueno, yo esperaba, hice una iniciativa para que vengan 100 personas y espero por todos los movimientos que hice, ¿verdad? Y las inversiones que hice al menos tiene que venir Ujú. 70% de las personas para considerar un éxito, ¿verdad? Muchos indicadores son así bien tangibles o, qué sé yo, hablando de redes sociales, bueno, mínimamente en la semana una empresa puede decir 3 veces a la semana tenemos que hacer algún posteo, algún reel, etcétera. Son algunos indicadores así. Pero la comunicación y la estrategia trabaja sobre, o sea, ¿qué es lo que, el objetivo final de esto, ¿verdad? Es ir trabajando sobre un activo que tienen las empresas, pero que la gente no, de repente no se da cuenta que existe, que es la reputación. O sea, ir construyendo qué la gente piensa y qué imagen tiene la gente sobre mi empresa, ¿verdad? Entonces, si bien algunos indicadores son directos, también hay indicadores de percepción, sobre todo, porque eso es lo que queremos construir, ¿verdad? Ir teniendo el control dentro de lo que se pueda, ir creando mensajes estratégicos lo más afinados posible para distintos grupos de interés, ¿verdad? No solo el cliente, vuelvo a decir, ¿verdad? Y dentro de los grupos de interés están los financistas, la opinión pública en general, la comunidad, la prensa,
si yo soy una empresa, por ejemplo, del sector agro, claro que me interesan las ONGs, ¿verdad? Organismos internacionales que se dedican al tema agro y demás, ¿verdad? Entonces son demasiados grupos de interés sobre los cuales yo tengo que medir acciones directas de relacionamiento directo, pero también de la percepción que tienen sobre mí, ¿verdad? Indirecto, por decirlo de Mm. alguna manera, ¿verdad? Perfecto. Entonces, le estamos dando muchos motivos para que las empresas puedan, digamos, adoptar en su manera de trabajar una estrategia de comunicación y esto finalmente pueda tener impacto no solamente, o sea, finalmente las empresas también lo que buscan es tener un mayor posicionamiento en las personas, poder vender más. Entonces, con todas estas herramientas, uno puede calcular también, a partir de un año se podría decir, mínimamente podría tener un Sí. resultado medible, ¿verdad? Sí, se puede hacer, de hecho se hacen mediciones de inicio, ¿verdad? Por decir, bueno, inicialmente, ¿cómo estaba posicionada mi empresa en el mercado, ¿verdad? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué servicios conocen míos? ¿Qué productos, ¿verdad? Se puede hacer una medición y se contrasta sin problema, se puede contrastar al terminar el año, ¿verdad? De hecho, una de las particularidades de la comunicación estratégica es que no se basa en sensaciones o de repente iniciativas propias de la empresa, sino en datos, ¿verdad? Son informaciones que se pueden generar, investigaciones de mercado, por ejemplo, que es lo que te acabo de mencionar, Sí. ¿verdad? Se puede medir sin problema, se mide a lo largo de un año mínimo porque hay un trabajo de construcción que hay que ir haciendo, ¿verdad? Y que como mínimo te da un resultado interesante al año de trabajo, ¿verdad? Mm. ¿Y cuál es, más allá de poder medir al año, qué es lo interesante de esto? Que en realidad uno lo que está haciendo es construir credibilidad, ¿verdad? Una buena reputación, es decir, que la gente crea en mí, ¿verdad? Crea en el trabajo que yo hago, en el servicio que yo hago, en que yo digo que mi equipo de trabajo está capacitado, es el mejor, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que mide o lo que se construye es esa coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿verdad? Por eso es intangible en el sentido de que no puedo yo comprar la coherencia y venderla a una empresa, sino que yo lo que hago es construyo una percepción en los grupos de interés de tal manera que la conclusión sea, tengo una buena reputación, tengo credibilidad, ¿verdad? Ujú. Y al tener credibilidad, la moneda de cambio o el pago que realiza el afectado, digamos, en mis acciones es que viene a comprar o se vuelve en un financista del grupo empresarial, etcétera. O sea, su acción es la que te retribuye toda la inversión que se hace en la estrategia, ¿verdad? De comunicación. Qué bueno que mencionas eso porque últimamente uno ve muchos en redes sociales y se ha vuelto como algo ya de costumbre que hay personas que piensan que haciendo un video, por ejemplo, para TikTok que se hace viral, uno piensa que de esa manera uno puede, y seguramente llegan a muchas personas haciendo un video seguramente viral, pero acá lo importante también es mencionar la construcción de una reputación y una confianza también hacia su público. O sea, no es que hay una tendencia, sino que hay que hacer este proceso, sobre todo Sí. cuando hablamos de un segmento corporativo, ¿verdad? Yo siempre hago la comparación, pero digo, bueno, así como en algún momento llegó a ser un punto de insistencia, digamos, para el sector corporativo, decir, hay que profesionalizarse y tenemos que ordenar nuestro sistema contable, tenemos que ordenar nuestro aspecto legal. En la estrategia de comunicación se tiene que incorporar, ¿verdad? Es algo que ya vino ocurriendo, o sea, ¿de dónde surge esto de los años 90 cuando hay grandes crisis, sobre todo en Estados Unidos, no sé, petroleras, ¿verdad? Medioambiental, entonces dicen la gente, no es suficiente con una acción de PR, no es suficiente con una acción de una gran campaña publicitaria, sino que hay, al ser un ente que opera en un mercado, sí o sí estás expuesto al escrutinio, ¿verdad? Sí o Claro. sí operas y afectas a un montón de actores, no es que estás vos a puerta cerrada por más de que sea el sector privado, ¿verdad? Entonces, era un criterio que se fue construyendo y que desde el post pandemia 2022 siempre le pongo a TikTok como el líder de esta irrupción que tuvo el mercado en términos de comunicación digital. Esa brecha se cerró más aún, por lo que decir, bueno, la gente entiende más aún hoy en día Mm. que con el tema de TikTok que mencionaste bien y inteligencia artificial,
se cierran las brechas y dice, se vuelve una prioridad inminente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez más la gente tiene acceso, ¿verdad? A formas de comunicación, a información en tiempo real, ¿verdad? O sea, no era, si antes era a largo plazo y que uno quizás tal vez puedo prescindir, hoy en día es inminente, ¿verdad? O sea, sí o sí hay que tener una estratega de comunicaciones que forme parte de la estrategia del negocio, ¿verdad? Por todas las razones que acabamos de mencionar, ¿verdad? Porque no, hay que comprender por el acceso a la información, la democratización, etcétera, que no estamos exentos del escrutinio, de ser vistos, de ser analizados permanentemente, ¿verdad? Mm, Como personas y como empresas, ¿verdad? claro, perfecto. Para ir cerrando, Claudia, si tengo una empresa, una MIPYME o una empresa mayor o una empresa más grande, ¿a quién tengo que acudir? ¿A quién tengo que llamar primero, escribir primero para empezar en todo este mundo de la estrategia de comunicación? ¿Cómo hago para comunicarme contigo y que me asesores, por ejemplo, y empezar a hacer una estrategia de comunicación, sea del rubro que sea? Una de las bondades de la comunicación es que es transversal, ¿verdad? Entonces nosotros, los estrategas de comunicación, ¿verdad? No es que estamos especializados en un nicho, podemos trabajar en multinichos porque la comunicación de hecho atraviesa todos los departamentos de la empresa, ¿verdad? En mi caso, bueno, yo soy Claudia Palazón, ¿verdad? Entonces yo estoy en redes sociales, ¿verdad? Como buena comunicadora tengo presencia en todas las redes sociales, ¿verdad? Y el primer paso es definir qué haces, ¿verdad? ¿Cuál es tu core business en términos, ¿verdad? En términos corporativos, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de tu negocio? Mal traduciría al español, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? Y muchas veces le cuesta a las pymes identificar eso porque todavía están ahí tratando de encontrar la beta de negocios, ¿verdad? ¿Será que es ahí? No es ahí, todavía no llega a los 3 5 años de estabilidad y en eso también te ayuda el estratega de comunicaciones. Empieza desde el caracú, como suelo decir yo, Sí. ¿verdad? Desde el quesos, ¿verdad? En eso ayudamos nosotros y después empieza a desplegarse el cómo, ¿verdad? Pero en una pyme es fundamental entender, bueno, empecemos ya a hacer bien las cosas, ¿verdad? Claro. Desde el punto cero, ¿verdad? Ujú. Entonces definir, ayudo a definir qué sos, ¿verdad? Perfecto. Claudia, muchísimas gracias por el tiempo. Un último mensaje que te gustaría dejar. Me gustaría decirles que invertir en comunicación estratégica es hacer una inversión inteligente, ¿verdad? Porque se invierte realmente en lo que es la continuidad del negocio, principalmente.